Si me permitís, quiero introducir un poquito el tema para que la gente sepa bien de qué vamos a hablar. Esta mañana le llamamos a Humberto Franco, director de Asuntos Ambientales de la Contraloría. Asuntos Ambientales de la Contraloría. ¿Pero por qué le llamamos? Le llamamos a raíz de que el día de ayer la Contraloría estuvo repartiendo a numerosas reparticiones públicas, incluido el presidente de la República, la Corte Suprema, un informe sobre el ambiente referido a estaciones de servicio y su impacto ambiental. Entonces le llamamos a Franco para preguntarle en qué parte de la Constitución o de la ley existe una autorización para la Contraloría General de la República para realizar investigaciones ambientales. Porque el artículo 281 de nuestra Constitución lo que dice es que la Contraloría se dedica a temas contables. No sé, Mane, quería... ¿y qué nos contestó Humberto? Y Humberto contestó que no, que ellos tienen una interpretación extensiva y que ellos, por tanto, se atribuyen una especie de poder de vigilancia para realizar informes ambientales. Pero bueno, ¿puede o no puede la Contraloría hacer una interpretación extensiva de las atribuciones que le confiere el artículo 281? Bueno, antes que nada, agradecerte por supuesto el espacio, porque casualmente esta mañana estábamos hablando en la oficina con papá y con otros abogados de creciente ingreso del Estado a todas las esferas de actividad privada de una persona. Y esto no viene a ser otra cosa que un ejemplo de esa tensión que te mencionaban desde la Contraloría. Según la noticia, porque leí la noticia, en realidad no leí el informe, ABC publica que en la recomendación de una Dirección General de Control de Gestión Ambiental y Cultural del Estado de la Contraloría hay un montón de problemas, en la opinión de esa dirección, en el marco del ambiente. Esa es una dirección que no está en la ley orgánica de la Contraloría. O sea, la propia Constitución, que tiene reglamentación a nivel normativo de menor jerarquía en el marco de la ley orgánica de la Contraloría, establece un montón de direcciones, pero esta no está. O sea que habría que ver inclusive cuál es el funcionamiento normativo de una dirección que no aparece en la ley. Segundo, lo que mencionabas en la Constitución no está tampoco autorizándole a la Contraloría otra cosa que lo que tenga que ver con irregularidades de ejecución presupuestaria, justificación de ingresos y egresos de las finanzas públicas, verificación de gastos, por ejemplo, del Poder Judicial, actividad económica financiera del Estado. O sea, cuando vos mirás digamos, la disposición macro en la Constitución, Contraloría es prácticamente equivalente a fiscalización contable. Entonces, esto además se ve en todas las otras normas, no solo la orgánica de la propia Contraloría, sino que inclusive en la ley de la Administración Financiera del Estado. Y así como ellos pueden pedir, requerir, informar, dictaminar, las entidades requeridas o a quienes se les pide informen o a quienes se les pide ciertas verificaciones, también tienen en sus propias leyes esa vinculación normativa con la Contraloría. O sea, así como la Contraloría puede pedirle algo al Banco Central, en lo que a gestión contable refiere, también tiene el Banco Central en su norma el deber de dárselo, inclusive rompiendo el deber del secreto, por darte un ejemplo. Entonces, de lo que yo leí, no hay en ningún lado de la Constitución, ni en ninguna norma de menor jerarquía, ninguna atribución ni constitucional ni legal para que la Contraloría pueda decir algo en materia ambiental. Al contrario, hay una superposición de atribuciones
que hoy están en poder del MADES, de lo que antes era la CEAM. Entonces yo no sé con qué criterio Contraloría puede decir o no decir algo fuera del ámbito reglado de sus competencias. En mi opinión no existe esa competencia. Mano, yo estoy, simplemente decirte que estoy 1.000.000 de acuerdo contigo, es la posición que yo sostuve esta mañana, pero me parece muy peligroso que funcionarios públicos, estén gastando dinero del pueblo en la realización de actos que están fuera de su competencia. Pero voy a tratar de enmarcar un poquito el punto que quiero. ¿Por qué me parece a mí tan grave esto? Me parece luego gravísimo, de una gravedad realmente escandalosa. Y es la siguiente cuestión. El artículo 3 de nuestra Constitución, y yo no te lo digo a vos porque vos dominás esto mucho más que yo, pero para la gente que nos está escuchando, señala categóricamente que en la República del Paraguay ningún poder puede atribuirse o atribuir a otros más poder que el que la Constitución le confiere. Artículo 3. Y el artículo 137 dice, la ley suprema es la Constitución y todo lo demás tiene que estar ajustado con la Constitución. La pirámide de Kelsen. Entonces, ¿qué viene a decirnos Humberto? Humberto viene a decirnos que no, que a él no le importa el artículo 3, que le importa menos todavía el 137, y que la Contraloría, por sí y ante sí, se atribuye poderes que la Constitución no le confiere para realizar auditorías ambientales, para satisfacer no sé a quién, porque el pueblo paraguayo y la Constitución no le dieron ese poder a la Contraloría. Entonces, si se desarrolla el argumento hasta las últimas consecuencias, y hay que desarrollarlo hasta las últimas consecuencias, Humberto lo que está reclamando simplemente es el fin del Estado de Derecho y su reemplazo por un grupo de voluntaristas que dice qué es lo que les da la gana hacer y qué es lo que no les da la gana hacer. El principio de legalidad totalmente destruido. La propia Constitución, no solamente donde mencionabas, establece en el listado, digamos, de atribuciones que tiene la Contraloría, en su último numeral, todos los demás deberes y atribuciones que fije esta Constitución y que fijen las leyes, artículo 283. Sí. Ese es el principio de legalidad en definitiva, porque lo que hay que entender siempre es que la Constitución no es un catálogo de derechos para la función pública. Exacto. Es un catálogo de atribuciones para la función pública. La parte de derechos es para la gente, no es para el Estado, porque la gente tiene derechos, pero el Estado tiene atribución. De ahí que a mí me vincule como persona que vive en este país un principio de licitud, en el sentido de que puedo hacer todo, salvo que esté prohibido, y los funcionarios tienen un principio de legalidad que pueden hacer solo lo que está expresamente autorizado. Así mismo. Esa versión de interpretación extensiva no solamente viola normas constitucionales, sino que viola un principio de legalidad y a su vez la esencia republicana de toda constitución, es decir, la limitación del poder público. Por ende, lo que dice Humberto no se puede aceptar ni teórica, ni normativa, ni políticamente, te diría, porque esto, si bien se entregó en manos del presidente de la República, el presidente de la República podrá o no actuar en consecuencia, pero este no es el campo de la Contraloría. Este podrá ser el campo del MADES. Es como que yo empiece a hacer, como abogado, dictámenes sobre la salud de la gente. Me volvería un curandero, en definitiva. Yo no tengo capacidad de hacer ningún tipo de opinión fuera del ámbito de mi competencia. Yo no le puedo declarar enfermo a alguien o puedo declarar resistente un puente que es propio de la ingeniería. La misma cosa acá. La Contraloría se está accediendo y lo que decía Humberto plantea no un exceso de la interpretación, sino un exceso de él como representante de una institución que se va más allá de lo que tiene autorizado. Entonces no se puede aceptar esa opinión, ¿verdad? Ahora, acá tenemos un problema, Mané, que para mí, yo me quedé hoy anonadado y te lo digo en serio, y no voy a entrar en la cuestión propia del informe,
que también es discutible, por eso después de hablar contigo recién lo voy a recordar. Me quedé anonadado por una cuestión. ¿Vos sabías que la Contraloría viene haciendo esto desde hace años? Es decir, que en nuestro país hemos normalizado una groserísima violación del Estado de Derecho desde la Contraloría General de la República y que todo el mundo calladito mirando para otro lado. Hoy saltó esto porque estaba en la tapa de ABC, porque de lo contrario hubiera seguido, pero con toda tranquilidad. Entonces, ¿cómo puede ser que no haya habido ningún organismo constitucional paraguayo que le haya dicho a la Contraloría desde el día cero, chicos, ustedes no pueden hacer esto? Hay algo que no está funcionando y que le permite a la Contraloría sobrepasar su propio ámbito de actuación reglado por la Constitución y por la ley impunemente. Yo le dije hoy a Humberto una cosa que a mucha gente le parece excesiva, a alguna gente le parece graciosa. Te lo cuento solo como referencia, Mané. Humberto, vos tenés que estar en la cárcel, le dije. Vos tenés que irte a la cárcel por esto. Lo cual no significa que no estoy trabajando sobre su presunción de inocencia, ni que... No. Digo, espera un momento, ustedes están en una violación flagrante de la Constitución, de la ley y del concepto del Estado de Derecho. Ustedes actúan así y además están orgullosos de actuar así. Lugar de ustedes es la cárcel, porque no podemos, los paraguayos, a no ser que me digan, no, acá se declaró Sogoya, hacemos cada uno lo que quiere, ¿verdad? No sé. No se puede aceptar, honestamente no se puede aceptar porque inclusive yo no conocía esta dirección, honestamente te lo digo, yo leyendo las noticias veo que hay una dirección de gestión ambiental, etcétera, que no está en la ley de la Contraloría. Buscando en internet vi que hay una noticia publicada por la Contraloría que estuvo en una Expo Green, una exposición verde en algún momento dado hace un par de años, y esta dirección lo que hace es traducir el mandato constitucional del medio ambiente, o sea, el artículo 7, en una misión y en una visión al interior de la Contraloría. Y yo digo, ¿cómo por ejemplo la Contraloría, que tiene alcance nacional, va a atender la cuestión ambiental de un municipio que constitucionalmente es municipal? ¿O cómo la Contraloría va a partir de los supuestos incumplimientos que encuentra en su informe o en su evaluación a generar una denuncia que no puede hacer porque no tiene prerrogativa, de la que tiene que provenir una acción penal pública que es, en términos ambientales, también prerrogativa del Ministerio Público? O sea, la superposición es enorme. Habría que ver, por ejemplo, cómo se conciliaría que una de las direcciones que sí existen del MADE dicen lo contrario. Porque en el tema de los recursos hídricos, por ejemplo, que vi que estaba en la conclusión de la noticia, hay una ley paraguaya de recursos y cauces hídricos, cuya autoridad de aplicación en ese momento era la SEAM, hoy es el MADES. Entonces, ¿por qué va a estar metiendo la nariz una institución que no da licencias ambientales a sostener irregularidades ambientales que no puede sostener, pese a que existen actividades licenciadas porque no dañan el ambiente, según quien sí se puede dar por atribución legal o constitucional autorización para tal actividad? Sacando al margen, por ejemplo, el ejemplo de las estaciones de servicio. Lleva esto al extremo, a lo que quieras. Podar el árbol de tu vereda, limpiar el fondo de tu monte, lo que quieras. Entonces, no se puede aceptar porque directamente no hay ninguna atribución reglada en términos normativos que sostenga ni la opinión de Humberto, ni la existencia de esta dirección, ni el supuesto informe en el cual se basa la propia Contraloría, ¿verdad?